coordinar, así ya fijamos la primera semana. Fijemos la primera semana de agosto. La primera semana de clase después de las vacaciones, que creo que es la primera de agosto. Ok, genial. No tengo el calendario en mano, fíjense, pero podemos hacer, lo fijamos. ¿Qué más? Bueno, ya está fijado, así no tienen ansiedad. Bueno, vamos entonces, ¿quieren que retomemos con la cuentita de los otros días? Al final no les pude subir la clase todavía. Si quieren retomamos con la cuentita de los otros días de cómo resolver los problemitas estos de refracción. ¿Estamos? Bien. Arrancamos con eso. 2 de agosto empezamos el segundo semestre, nos dice Victoria. Perfecto. Entonces, si el 2 es lunes, el 4 será nuestro parcial teórico. Y la forma, la metodología que estoy siguiendo hasta ahora, porque este año ya tenemos aula virtual, es la de hacer el parcial presencial. Digamos, yo les mando por mail los parciales escritos, ustedes me contestan, me responden y me lo mandan a la foto escaneada, me la mandan por mail también. ¿Sí? Tengo listos 4 o 5 temas del primer parcial, así no piensan en hablarse, porque no les va a dar el tiempo tampoco. Y por ahora va a ser así. Si me pongo a cargar problemas para el aula virtual, lo cual con los tiempos que estoy teniendo este cuatrimestre lo veo difícil, si pudiera ponerme a cargar en las vacaciones problemas, podemos hacerlo directamente por V. Sería mi idea. Sería mi idea para los años siguientes. Si no, lo haremos así. Que también depende de la cantidad que sean, ¿no? Si seguimos siendo 100 y pico, voy a tener que hacer sí o sí la aula virtual porque corregir 100 a mano no es tan amigable. ¿Está? Bueno, pero en principio, primer parcial teórico escrito y me mandan la fotito, ¿de acuerdo? Les voy a avisar después cómo va a ser. Todavía no sé cómo va a ser ni mi vida para julio, así que vamos. Bueno, compartimos, empiezo a grabar y les comparto entonces el PowerPoint, donde lo habíamos dejado la clase pasada. Bien. Minimizamos esto y maximizamos esto. Bien. ¿Se acuerdan, no? Este era el problema de reflexión total interna, ¿sí? ¿Se acuerdan en qué consistía la reflexión total interna? Sí, era cuando incidía un haz de luz de un medio más densamente óptico que otro, hacia otro medio menos densamente óptico, con un ángulo mayor al ángulo crítico, no se producía no se producía más refracción, sino solamente reflexión. ¿De acuerdo? Y calculábamos el ángulo crítico como el arco seno de n del medio donde sale, n1 sobre n2. n2 sobre n1, perdón. ¿Está? Bien, eso lo repasan en la cuentita. Y ahora tenemos que ver, considerando que el medio exterior del prisma es aire y el medio del prisma es vidrio, habíamos calculado el ángulo de refracción, perdón, el ángulo crítico lo habíamos calculado como 39 grados con 28, creo, 39,28 grados, algo así. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tengo que hacer para que no pase el haz de luz para este lado? Es decir, para que no exista la refracción, para que R' no exista. ¿De acuerdo? Esa era la pregunta. ¿Estamos bien? Y la cuentita la hacíamos de la siguiente manera. Vamos a compartir ahora el escritorio directamente para que vean esto. Bueno, esta es la cuentita más o menos a mano, que la rehice un poco más prolija. Control Z.
Bien. A ver, tenemos el triangulito nuestro, el rayo incidente del aire que tiene un índice de refracción N1 que era 1, ingresa, el rayo de luz ingresa al vidrio, que N2 era 1,53 o 1,58, no me acuerdo. Y entonces, cuando ingresa, se produce la refracción. Es decir, se desvía el ángulo, como este medio es más densamente óptico que el aire, el haz de luz se acerca más a la normal, ¿no es cierto? Entonces este ángulo R es menor al ángulo I incidente. ¿Cuánto vale el ángulo R? El ángulo R lo calculamos con la ley de Snell. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan de Snell? N2 por el seno del ángulo refractado es igual a N1. Se ve bien la pantalla, ¿no? Por el seno del ángulo Sí, profe, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, nos interesa calcular R. Despejamos el ángulo de refracción. El primero lo calculamos como el arcoseno de N1 dividido N2, que este cociente lo podemos calcular, seno del ángulo incidente. Ya tenemos R, por un lado. Por otro lado, hicimos la cuentita de los ángulos, ¿no es cierto? Fíjense. Acá estoy. Les comenté, por si no sabían, que cuando uno tiene un ángulo formado entre dos líneas, si uno traza las perpendiculares a esas rectas, tengo que admitir gente, perdón, seguimos admitiendo. Si uno traza las perpendiculares a esas rectas perpendiculares forman el mismo ángulo, ¿sí? El mismo ángulo que formaban las dos iniciales. Pero acá no haría falta tener en cuenta eso, tal vez con eso lo confundí la clase pasada. Si prolongamos este lado del triángulo y prolongamos este otro lado del triángulo, se forma el mismo ángulo por opuesto por el vértice. Este phi por opuesto por el vértice. No se le ve el cursor, profe. ¿Cómo? Que no se le ve el cursor. ¿No se ve el cursor? Ahí cuando... Ahí sí. Se le vio la raya, pero no el cursor. Bueno. Ahí se ve la raya. Importante que se vea la raya. Está bien, el cursor. ¿Ahí se ve el cursor? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, profe, Ahora sí. Sí, Con profe. el lápiz no se ve, entonces con el mouse sí. Va. Bueno. Entonces, por opuestos por el vértice, si este es 45, este va a ser 45. Vale lo mismo. Y fíjense que acá hay una perpendicular, porque este es perpendicular al lado vertical, y ahí formamos 90 grados. De nuevo seguimos admitiendo, perdón. Bien. Formamos 90 grados, entonces, si este es phi y estos son 90 grados, este ángulo es 90 menos phi, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? 90 menos phi. Y este ángulo, como acá son perpendiculares también, como esta y esta son perpendiculares, entonces este ángulo también es 90 menos phi, ¿no es cierto? Ahí dice 90 menos phi. ¿De acuerdo? Si phi es 45, como en el caso nuestro, pero en el caso del prisma triangular del triángulo equilátero, phi era igual a 60, entonces acá tendríamos 30 y 30. ¿eh? Así que ya tienen resuelto los ángulos para el caso del prisma del triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Bueno, si estos tres son 45, entonces, el ángulo alfa, ¿cuánto va a valer? Fíjense que yo necesito saber I'. 180 menos gamma, ¿no? ¿Cómo dijiste? 180 menos gamma. De vuelta. 180 menos gamma. El ángulo alfa, este ángulo alfa, es el que se forma con las dos perpendiculares a las dos caras del triángulo, ¿no es cierto? Y junto con el rayo incidente forman un triángulo obtusángulo. En ese triángulo, este ángulo vale R, que es el que acabamos de calcular. Este ángulo es el I', el incidente en la otra cara. Por lo tanto, la suma de esos tres ángulos tiene que ser 180. ¿Vamos? Alfa más R más I' es 180. Bien. ¿Qué más?
Entonces, lo que quiero saber es I'. Si el problema es que yo no conozco I' y quiero que I' sea menor, esto que puse acá y que ahora estoy recuadrando, quiero que I' sea menor al ángulo crítico, para que no haya refracción. Entonces despejemos I' de acá, fíjense. Alfa tiene que ser 135, porque alfa es el mismo ángulo entre la horizontal y esta perpendicular al lado. Horizontal y la perpendicular al lado inclinado del triángulo me da 45 por 3, que es 135, ¿no es cierto? Entonces alfa vale 135. Entonces, ¿cuánto vale I'? 180 menos 135 menos R. O sea que si resuelvo 180 menos 135 me da 45 menos R. Eso es lo que vale 45 menos R, eso es lo que vale I'. ¿Está? ¿Vamos bien? Hay otro chat. ¿De dónde salió alfa? No se ve el cursor, ¿de dónde salió? Alfa es yo le pongo nombre, ¿no es cierto? Yo le pongo el nombre alfa. Yo le pongo alfa de nombre a ese ángulo de este triángulo que aparece dentro del prisma. ¿Estamos? Yo le pongo el nombre alfa porque es un angulito más que necesito para conocer I'. Yo a I' lo voy a conocer en función de los ángulos incidente y refractado y del ángulo del prisma. ¿Está? Entonces, alfa lo obtengo de hacer esta cuentita con los ángulos ahí arriba en el vértice. ¿Se entiende? Para el que me decía que no entiende. Yo eso no lo Profe. comprendo, profe. ¿Cómo es que averiguo alfa con todo ese dibujo de arriba? Por una A ver, prolongación. de nuevo, alfa es el ángulo que se forma entre la horizontal, ¿sí? Que es perpendicular a este lado, horizontal. Acá tenés la horizontal, voy a cambiar el color, a ver. La horizontal, esta es horizontal y esta también es horizontal, ¿no es cierto? Y esta es perpendicular al otro lado, ¿no es cierto? Y esta es perpendicular al otro lado. Entonces me voy al vértice para que les queden claro el valor de los angulitos. Este con este por opuesto por el vértice son lo mismo, y este con este acá forman 90 grados, entonces este es 90 menos π. Entonces tenemos 45, 45, 45. Este ángulo total, que es igual a alfa, ¿sí? ¿Ahora te quedó más claro? Que es igual a alfa, entonces ese ángulo vale 135 grados. ¿Está? Bueno, espero que sí. 135 grados, entonces, tengo que I' es 45 menos R. Y R vale esto. Y además, tengo recuadrada esta ecuación. Profe, ¿ya se podría calcular R? R sí se puede calcular, pero I, yo quiero saber, a ver, ¿qué pregunta les hace el problema? ¿Qué valor tiene que tener I para que no haya refracción en la segunda cara? Entonces, I tiene que ser una variable. Yo tengo que despejar I de acá. De todo esto tengo que despejar I. Lo que me interesa saber es qué valor mínimo o máximo tiene que tener I para que no haya refracción. ¿Está claro? Entonces vamos a hacer eso. No es tan difícil. ¿Qué más? Entonces, si les dije que I', Es asignar el valor 39 grados al ángulo tiene I. que ser menor que 39,28. I' tiene que ser menor que 39,28. ¿Está? I', acabo de decirles acá, que I' es igual a 45 menos R. En vez de poner I', pongo 45 menos R menor que 39,28 grados. ¿Vamos bien? Pero R, acá me queda 45, en vez de poner R ahora, ¿qué pongo? Pongo que es el arco seno, pongo esta ecuación de acá. R es el arco seno del cociente de N1 sobre N2 por el seno de mi ángulo incidente, que es el que quiero calcular. Y todo eso tiene que ser menor que 39,28. ¿Estamos bien? Me armé una inecuación, digamos. Entonces, paso el 39 para acá y el arco seno para allá, y me queda que esto es 45 menos 39,28 menor que el arco seno de N1,
N1 sobre N2 sí lo pueden calcular, seno del ángulo incidente. ¿Vamos bien? No lo vuelvo a hacer, ¿eh? Salud. 45 menos 39, con 18. Eso da 5 grados, 70. Dale. ¿Cómo hago? Vamos a silenciar a todos para que... Listo. Seguimos. Compartimos. Entonces, si mal no estoy restando, 45 menos 39,28 es 5,72, menor que el arco seno de N1 sobre N2 por el seno de I, que es el ángulo incidente. Entonces, ahora el arco seno lo paso, voy despejando. ¿Qué quiero hacer? Ahora tengo que despejar I, ya tengo la ecuación que necesito para mi ángulo I. De acá despejo I y me va a dar el rango de valores para los cuales I, el rango de valores que tiene que tomar I para que no haya refracción en la segunda cara. ¿Tá? Entonces, el arco seno para el otro lado es el seno. El seno de 5,72 es menor que N1 sobre N2 por el seno de I. Ahora paso N1 y N2, vamos haciendo pasito, pasito, pasito. Entonces tengo N2 sobre N1 por el seno de 5,72. Prefiero que me interrumpan en vez de hacerme un chat porque me lleva un poquito de tiempo ver el chat. Entonces, sí, estoy viendo que ve el chat, pero digan lo que aporten, digamos. Bueno, seno de, tenemos la ecuación para I ya. Hacemos esta cuantita, fíjense, N2 sobre N1, este era 1 y este era 1,5. Un 5 y pico, háganla ustedes la cuantita. Entonces I, acá tenemos 1 sobre 1,5 por el seno de 5,72. Hagan esa cuantita. No sé cuánto dará. Pero lo que sí sé es que I tiene que ser mayor que el arco seno de esa cuantita. N2 sobre N1. Bueno, me quedo feo, la verdad. Vamos a tratar de hacerlo más prolijito, perdón. Vamos a ver. Profe, a mí todo me dio 0,06. Bueno, 0, N2 sobre N1 por el seno, sí, es chiquito el valor. Entonces, ahí vamos a ver. Ahí me dio lo mismo. Bárbaro. ¿Cuánto le da? 0,06. 0,06. Viene esta cuantita, no importa el número. 0,06 tiene que ser mayor que el seno del ángulo incidente. Por lo tanto, I tiene que ser mayor que el seno de 0,06. ¿De acuerdo? ¿Bien? Y eso ¿No sería el arco seno, profe? el arco seno. Porque perdón. el seno de I... Bien, el arco seno, perdón, recién lo había puesto. El arco seno. Entonces queda que I tiene que ser mayor que un valor muy chiquitito. Casi siempre, esto significa que I tiene que ser mayor que 0, aproximadamente van a ver que el arco seno de 0,06 es 0,06. Es bastante chiquito. Un ángulo bastante chiquito. Van a ver que es aproximadamente eso. Calculan el arco seno de 0,06, que es más o menos eso. Entonces, I tiene que ser mayor a un ángulo de 0,06 grados. Nada. O sea que casi siempre. A mí me da, ¿Cómo? a mí me da 3,44. Sí. Bárbaro, bueno, perdón, entonces me confundo. Eso pasa A mí igual. cuando los ángulos están en radianes, disculpen. Esto no está en radianes, están en sexagesimal. Esto que dije vale para los ángulos en radianes, perdón. Entonces, ¿3, cuánto? 3,4 dijiste. 3,44. Bueno, 3,44 grados. O sea que esto vale cuando I es mayor que 3,44 grados. O sea que casi siempre, fíjense, casi siempre va a ocurrir esto. Casi siempre va a ocurrir lo de que no haya refracción en la segunda cara. Es decir, que este ángulo tiene que ser mayor a 3 grados. ¿Sí? O sea, casi siempre. La incidencia tiene que ser así, casi normal, para que no haya refracción en la segunda cara. ¿Bien? Listo, ustedes hagan el del prisma. ¿Ah?
el otro prisma, el del prisma que es un triángulo O recto. sea, profe, quiero ver si queda claro. Si el ángulo fuera de 3 grados, la refracción, que sería el ángulo crítico R, no se Sí. daría, digamos. Exactamente, perdón. O se daría, pero La segunda cara, en R' no se da. en R', ahí está. Eso. R', en la segunda cara no se da. ¿Ah? Ok, Podemos ahí chequear quedó. la cuenta si quiere, pero es así. La refracción en esta cara, ya están viendo, ya no está. Sí, Ese es sí, más o sí. menos la idea. La idea es renegar un ratito con la ley de Snell, nada más. De eso se trata todo. Bueno, seguimos entonces. A ver, ¿para qué nos sirve para qué nos sirven las leyes de la reflexión? Entonces, para ver cómo se forman las imágenes a través de los espejos. Como les digo, ¿cómo se forma nuestra imagen cuando nos miramos frente a un espejo? Que en general los espejos a través de los cuales nos observamos son espejos planos, ¿no es cierto? A una distancia nos vemos. ¿Cómo es que se forma esa imagen del otro lado? ¿Ah? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a utilizar las leyes de la reflexión para explicar cómo se forman y a dónde se forma la imagen a través de un espejo plano. Entonces, pongamos un objeto iluminado, que generalmente van a ser flechas, como en este caso. Este es un objeto iluminado, la flechita. Ponemos un objeto iluminado frente al espejo, que somos nosotros. El espejo está pintado de este lado, ¿no es cierto? Puede estar al revés la imagen, qué sé yo. Puede que el espejo esté pintado de este lado, entonces tendríamos que poner el objeto de este otro. Es lo mismo. Entonces ponemos un objeto iluminado frente al espejo. Del objeto, de todos los puntos del objeto, ¿sí? Es una fuente luminosa el objeto, está iluminado. De todos los puntos salen luz, salen haces de luz. Elegimos la punta de la flechita para ver a dónde se forma la imagen de esa punta de la flecha. De la punta de la flechita, que ya sí es un foco puntual, una fuente puntual luminosa, de este puntito están saliendo infinitos rayos en todas las direcciones. ¿Se acuerdan con simetría esférica? Salen en todas las direcciones. Elegimos algunos de esos rayos, por supuesto, no vamos a elegir todos. Elegimos el que sale horizontal, por ejemplo, y el que sale a este ángulo y el que sale a este otro ángulo. Esos tres elegimos. Esos tres rayitos. Entonces, de acuerdo a las leyes de la reflexión, ¿qué pasa con el rayito este que impacta o que incide horizontal sobre el espejo? Se vuelve, como incidencia normal, se vuelve el ángulo de reflexión, recuerden que es igual al ángulo incidente. Incide con 0, se vuelve con 0. Se vuelve por el mismo camino. Este otro incide con un ángulo θ acá, cualquiera, está elegido al azar el rayo, y tiene que reflejarse con el mismo ángulo θ, ¿no? Y acá, ¿qué dibujo? Esta línea de trazos es la normal al espejo, ¿no? La normal a la superficie reflectante. Igual acá, esta es la normal al espejo, el rayo incide con el ángulo alfa y se refleja con el ángulo alfa. Entonces eso es lo que eso es lo que pasa con los rayitos. Ahora, ¿cómo es que se forma la imagen si la luz sale fuera del espejo y la imagen se forma del otro lado? Nosotros miramos, ¿no es cierto? Miramos los rayitos que provienen del espejo, ¿de acuerdo? Y entonces esos rayitos, como la luz se prolonga en línea recta, se propaga en línea recta, esos rayitos parecen venir, este rayito y este otro, parecen provenir de detrás del espejo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es la prolongación de los rayitos. Cuando prolongamos estos rayitos que rebotan, que es de donde parece que vinieran, ¿no es cierto? Nosotros miramos y esos rayos parece que vienen de allá. Esa es la idea. Los rayos de luz, como rebotan en el espejo, parece que vienen de atrás del espejo. ¿De acuerdo? Y entonces si hacemos las proyecciones de todos los rayitos, las prolongaciones de todos los rayitos, está medio claro el dibujo ese, prolongamos, fíjense, al prolongar las reflexiones, todas coinciden, se cortan en un punto. A donde se cortan las proyecciones o las prolongaciones, perdón, de los rayitos, a donde se cortan las prolongaciones de los rayitos es a donde se forma la imagen. Y se forma del otro lado del espejo. Escucho, Gustavo, levantaste la mano. Puedes interrumpir, no hay problema.
Perdón, profe, estaba dibujando en la carpeta y toqué el mouse sin querer y levanté la mano. Ah, bien, listo, no hay problema. ¿Está claro entonces? La imagen se forma donde se cortan los rayos, pero no son los rayos reales, sino que son los rayos, prolongación de los rayos reales. ¿De acuerdo? Prolongación de los rayos reales. Y entonces esta imagen, que se forma por la prolongación de los verdaderos rayos, se llama imagen virtual. Bueno, sonamos con el PowerPoint de nuevo. Vamos a compartir. Volvemos. Una duda, esa imagen óptica que se forma. ¿Qué pasó? No escucho ahora. Hola, O hola. sea, la imagen óptica es la que vemos nosotros cuando observamos el espejo. Uno ve, cuando observa el espejo, si uno pone un lápiz ahí, ve el lápiz del otro lado, ¿no es cierto? Lo que Sí. uno ve el lápiz real, el verdadero, el que uno pone, ¿sí? Y el lápiz virtual, que está del otro lado. A eso se llama imagen virtual. Entonces, cuando la imagen se forma, cuando la imagen de un objeto a través de un espejo o lente se forma por prolongación de los verdaderos rayos, la imagen se llama virtual. ¿Está claro? Bien. Sí. Entonces, podemos demostrar que para los espejos planos, O sea, la profe, sería como distancia- una, disculpe, profe, sí, sería como una prolongación de un objeto, o sea, sería como la prolongación de la imagen, como en vez de llamarla imagen virtual. no, es la imagen virtual del objeto, no es la prolongación de la imagen, la prolongación de los rayos de luz. Como los rayos de luz provenientes de este puntito de la flecha parecen provenir del otro lado del espejo, lo vemos así. Pero en realidad parecen provenir porque están reflejándose con las leyes de la reflexión. Entonces, lo que vemos es una imagen idéntica a la imagen nuestra. Idéntica. Podemos demostrar que la altura de esta imagen es igual a la altura del objeto. Y que la distancia a la que se encuentra la imagen detrás del espejo es igual a la distancia a la que pusimos el objeto delante del espejo. ¿Entiendes? O sea, Siempre la distancia de P sería la misma que Q. P igual a Q. Siempre uso P y Q Perfecto. porque va a ser siempre la nomenclatura que vamos a utilizar para las distancias a objetos. P, distancias imagen, Q. ¿De acuerdo? Esta línea donde apoyamos o donde centramos nuestros dibujitos se llama eje óptico. Y donde se corta el espejo con el eje óptico se llama vértice. ¿De acuerdo? Entonces lo que ponemos para mirar a través de un espejo o lente se llama objeto. P es la distancia a objeto que se mide a partir del vértice. ¿Bien? Q es la distancia imagen que se mide a partir del vértice también. ¿De acuerdo? Y el vértice es el punto de corte entre el espejo y el eje óptico. Esas son Muy nuestras convenciones. Muchas Entonces, gracias. ¿cómo se demuestra que la distancia imagen es igual a la distancia objeto? O bien, que la altura de la imagen es igual a la altura del objeto. Que h, que es altura del objeto, igual a h', que es altura de la imagen. A ver, ¿se dan una idea? Mirando el dibujito nomás. Ese es un ejercicio que siempre les doy para que hagan. Demuestren ustedes que Q es igual a P y que H es igual a H'. ¿Sí? ¿Cómo sería la demostración? Una demostración rápida. Pensemos en qué datos tenemos nosotros. Tenemos los ángulos, ¿no? Exactamente. Los ángulos sabemos cuánto valen. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de la reflexión. Si este ángulo es alfa, el ángulo este, no sé si están viendo el mouse, el ángulo este también es alfa. Por lo tanto, si este ángulo es alfa, opuesto por el vértice, este también es alfa, ¿no es cierto? Entonces yo tengo acá alfa, alfa. Tengo los mismos ángulos, idénticos ángulos. Bien. Un lado común e idénticos ángulos. Utilicen la tangente. Póngale a este ángulo alfa
Para demostrarlo, entonces, pónganle, qué sé yo, a ver si puedo rayar con algo acá. Pónganle, no es muy piola esto, pero bueno. Pónganle a este ángulo alfa, bien, y a este otro ángulo también va a ser alfa, ¿está claro? ¿Se entiende? Si este es alfa, este es alfa. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? Y la tangente de alfa vale cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es H, el cateto adyacente es P. De este lado, la tangente de alfa, ¿cuánto vale? H' sobre Q. ¿De acuerdo? H sobre P tiene que ser igual a H' sobre Q. Esa es una ayudita que les doy. ¿Está? Bueno, terminen ustedes de hacer la demostración. A ver si eso les alcanza. Seguimos. Entonces, para un espejo plano, se cumple que la distancia a objeto es igual a la distancia de imagen y la altura de la imagen es igual a la altura del objeto. La imagen que se produce es una imagen virtual y se llama derecha porque está orientada igual que el objeto. Si tuviera, ya vamos a ver que con espejos esféricos esto se puede invertir, puede ser una imagen invertida. Así que ponemos imagen derecha, virtual, y no está ni aumentada ni reducida, porque el espejo tiene aumento igual a 1. Entonces tiene el mismo tamaño. Bien, voy a ver los charts. Sabemos la distancia P y la altura de H. Claro, uno sabe eso, ¿por qué? Porque uno coloca el objeto. Mire, estas cosas las medimos. A la H y a la P la mido porque yo pongo el objeto. Entonces, H, P H y P son datos. Alfa no importa cuál, porque sabemos que este alfa es el mismo que este alfa, entonces, ¿de acuerdo? Bueno, así es. Tenemos una imagen virtual, derecha, y no está aumentada ni reducida. A ver, ¿de qué otra manera? Perdonen. Bien, ¿de qué otra manera, entonces? Ya lo hicimos. Podemos analizar la reflexión. ¿Qué otro tipo de espejos hay? Los famosos espejos esféricos. Para que entiendan lo que es un espejo esférico, hice este dibujito. Copié este dibujito. ¿Estamos? Este dibujito está, creo que bastante claro. Es una esfera en línea de puntos, está lo que es el borde de una esfera, ¿no es cierto? Para obtener un espejo esférico, uno tiene que hacer un corte de esa esfera. ¿Sí? Acá tenemos el corte de esta esfera. La esfera tiene un centro C y un radio R, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos el corte de este corte de la esfera, tenemos un espejo esférico. ¿Está? Tenemos el eje óptico, la intersección con el espejo, me da el vértice. El centro de la esfera y la mitad de la distancia entre el centro y el vértice se llama foco. El foco está a la mitad de la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, si uno pinta de este lado, si el espejo está de este lado, a ver, que dibujé, perdón, al revés. Si uno pinta de este lado, entonces, uno tiene espejo de este lado, no sé si se entiende, uno mira el espejo de este lado, a ver, que viene el ojo. Si uno mira de este lado, entonces este es el lado que refleja, el lado cóncavo, se llama espejo cóncavo, ¿de acuerdo? Si está pintado de este lado y la cara que refleja es la que está adentro, se llama espejo cóncavo, ¿bien? Pero si uno mira el espejo de este otro lado y pone el objeto, si este es el lado que refleja, decimos que el espejo es convexo. ¿Quedó claro eso? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Va. Tenemos es un ojo de anime. Sí, sí, es así. Bueno, entonces, ya sabemos lo que es un espejo esférico cóncavo o convexo. Entonces depende de qué lado lo miremos, cuál sea la superficie pintada, va a ser cóncavo o convexo.
Acá para que tengan un poquito más de claridad, perdón, vamos de nuevo. Vamos de nuevo a compartir pantalla. Así. Yo no sé por qué me hace esto con el Zoom. Entonces, para que quede más claro, cuando ponemos el objeto de este lado, tenemos el centro y el foco del espejo cóncavo. ¿Bien? Tenemos el vértice y este es P, la distancia del objeto. ¿Está claro? Cuando miramos de este lado, tenemos la cara así, la panza del espejo para el lado nuestro, para el lado del objeto, y el centro y el foco están del otro lado. ¿Está claro? Bien. Ahora, tenemos que aprender, así como acabamos de aprender, a formar imágenes a través de espejos planos, tenemos que aprender a formar las imágenes a través de espejos esféricos. ¿Bien? Profe, Sí. el tema del foco en el convexo, ¿cómo es? ¿Está como metido adentro del espejo? Y es que es la mitad del radio. El foco está a una distancia sobre el eje óptico, a una distancia que es igual a la mitad del radio, al radio sobre 2. Desde el centro hasta ahí hay un radio, ¿no es cierto? A la mitad, un radio sobre 2. Lo que pasa es que los esquemas de los espejos esféricos, como en general son con radios mucho más grandes, no pasa esto. Ya vamos a ver las imágenes que siguen. Yo acá les estoy exagerando. Cuando tiene un radio tan chiquito el espejo, es más difícil hacer el trazado de rayitos para determinar la imagen, que es lo que vamos a ver ahora. Pero creo que este es un esquemita y se entiende bien. Si el foco está a la mitad del radio, cuando está en curvo, a ver, yo estoy exagerando, en general uno no se queda con tanta superficie del espejo. Uno corta el espejo acá y corta acá. Entonces el espejo tiene una superficie más chica. La esfera sigue, pero el corte viene más o menos por acá. Y ahí está el foco y ahí está el centro. ¿Se entiende? Uno no se queda en general con esta parte del espejo, con esta tan curva. Uno se queda con este pedacito nomás. ¿Estamos? Bueno, entonces aprendamos a formar imágenes a través de los espejos esféricos, ¿sí? Vamos entonces. Acá tenemos un esquemita más simplificado. Un pedazo de esfera, otro pedazo de esfera. ¿De qué forma o cómo hacemos para formar imágenes a través de los espejos esféricos? En particular, los cóncavos. Y bueno, como siempre, usando la ley de la reflexión. Es decir, elijo de nuestra fuente puntual, que es el puntito de la flecha, elijo un rayo, 2 rayos o 3 rayos. Pero para formar imágenes, por lo menos necesitamos 2 rayos. 2 o más, en general vamos a usar 3. Acá usamos 2. Fíjense, entonces, elijo este rayo, incide sobre el espejo. ¿Cómo se refleja? Y se refleja con el mismo ángulo respecto de la normal. Y acá hay que tener en claro una cosa que nos sirve para todo Física 1. ¿Cuál es la normal a una superficie esférica? ¿Cuál es la recta normal a un círculo, a una superficie esférica o a un círculo? La normal es justamente el radio. El radio justamente forma 90 grados con la tangente a la curva. ¿Sí? Yo trazo la tangente a la curva, entonces la normal a la curva de la esfera es justamente el radio. Para cualquier punto, ¿eh? En este punto también la normal es el radio, es decir, la línea que pasa por el centro y toca en el punto donde incide el rayo. ¿Ah? Vemos el chat. Bien, perpendicular a la tangente. Sí. ¿Tienen distintos ángulos ahí esas líneas punteadas rojas que son? Sí, sí. Forman distintos ángulos con la... Sí, claro. A ver, la línea punteada roja es la normal a la esfera. Y recuerden que la ley de la reflexión dice que el rayo incidente en celeste tiene que tener el mismo ángulo respecto de la normal que el reflejado, este. Entonces, si esta es la normal en ese punto, el ángulo incidente y el reflejado son los mismos. ¿Se entiende? Si esta es la normal, incide este rayo acá, esta es la normal,
la recta que pasa por el centro y va a este punto. La roja es la normal en este punto. Entonces, el ángulo incidente y el ángulo reflejado deberían tener el mismo ángulo. Yo puedo haberle errado en el dibujito, no importa. Pero esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, incide un rayo, se refleja con la normal. La normal a una superficie esférica es siempre el radio. Quiere decir que una superficie esférica o un círculo tiene rectas normales diferentes en cada punto. Cada punto del círculo tiene su normal diferente. ¿Está claro? Bueno. Y entonces, si estos dos rayitos inciden y rebotan. El 1, el 2 incide y rebota. ¿Bien? ¿Cómo se forma la imagen? ¿A dónde les dije recién que se formaba la imagen? La imagen se formaba donde se unían los rayos. ¿Sí? En este caso, los rayos se unen de este lado del espejo, fíjense. Los rayos reflejados se unen acá. Se invierte de la este lado imagen. del espejo. No pasa lo mismo que en el espejo plano. ¿De acuerdo? No, Dios, no me anda el foto. Bueno, perdón. Vamos de nuevo. Cuando hablo mucho, se me clava el PowerPoint, no entiendo por qué. Compartimos de nuevo. No. Ahí está. Entonces, ahí está la imagen. ¿Bien? La imagen, en este caso, ¿vieron cómo apareció? Teníamos el rayo reflejado, los dos rayos reflejados, entonces la imagen se forma en la intersección de los dos rayos reflejados. Ahora, es un viaje, es mucho problema, tener que hacer este ejercicio cada vez que uno tiene que calcular la posición de un objeto, de la imagen a través de un espejo esférico. ¿Por qué? Porque tengo que trazar la normal en el punto, medir el ángulo incidente, medir el ángulo reflejado que sea igual y dibujarlo al rayo reflejado. Y así para cada uno de los tres rayitos que por lo menos deberíamos elegir. Aquí elegí 2. Y entonces, ¿qué se hace para evitar ese problema? Para evitar tanta cuenta. Bueno, se utilizan los rayos principales. Entonces hay 3 rayos principales que son muy fáciles de trazar, para los cuales no hace falta calcular ningún ángulo, ni dibujar la recta normal. ¿Cuáles son esos rayos? Acá los vamos a ver en el segundo dibujito, si me andan. El primer rayo, acá no prolongué suficiente el espejo, pero no importa, estamos suponiendo que el espejo sigue para allá. Este primer rayo que pasa por el centro, justamente, el centro, esta línea es justamente la normal, ¿no es cierto? El espejo. Es el radio del espejo. Entonces esta es incidencia normal. Si esta es incidencia normal, el rayo no se desvía. Incide con ángulo cero y rebota con ángulo cero, por eso pongo la flechita de los dos lados. Incide, va y vuelve por el mismo camino. ¿Tá? Entonces ese es uno de los rayos principales. El rayo que sale de la punta del flecha, pasa por el centro y va y vuelve. Y va y vuelve, ¿cierto? Por el mismo lado. Ese es uno de los rayos principales. No hizo falta medir nada. El segundo es el primer rayo principal. Otra vez. Perdón. Yo no sé. Voy a tener que cambiar el computador. Bien. Vamos de nuevo. Ahí están dibujaditos todos los rayos, pero bueno. Primer rayo principal. Primer rayo principal. Segundo rayo principal. El rayo que incide pasando por el foco. Se refleja horizontalmente. No medimos nada. Por la ley de la reflexión se cumple esto. ¿Está claro? Y lo creemos. Las leyes de la reflexión me dicen esto. Si yo trazo la recta normal que pasa por C, van a verificar que el ángulo incidente es igual al ángulo refractado. Entonces me olvido y digo, bueno, el rayo incidente que pasa por el foco se refleja horizontal. Ese es el segundo rayo. Y el tercero de los rayos principales es el que incide horizontal. Y el que incide horizontal se refleja pasando por el foco. Y entonces, donde se juntan estos 3 rayitos de color azul, rojo y verde, es donde se forma la imagen. ¿De acuerdo? Que es igual a la que hice recién. Yo copié el dibujito. Es igual, nada más que, fíjense, dan en el mismo lado.
Entonces, de esta manera, uno va a determinar, con los rayos principales, uno va a determinar la posición de la imagen a través de un espejo cóncavo. Y convexo ya vamos a ver que también. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo les digo? ¿Cómo llamamos a los rayos principales? Primero, el que tiene el número 1. El rayo que pasa por el centro no se desvía cuando se refleja. ¿Por qué les pregunto? Porque es incidencia normal, ¿no es cierto? Porque es igual al radio del... Porque tiene el mismo ángulo que el radio de la esfera, por lo tanto el ángulo de incidencia con la normal es 0. Segundo, el rayo que incide pasando por el foco se refleja horizontalmente, el verde. Y tercero, el rayo que incide horizontalmente se refleja pasando por el foco. Y además, ¿qué tipo de imagen tenemos acá? ¿Cómo la imagen se produce por la intersección de los rayos reales y no por su prolongación? La imagen se llama real. ¿De acuerdo? Cuando entonces podemos obtener la imagen a través de la prolongación de los rayos verdaderos, la imagen se llama real. Y este tipo de imágenes se pueden proyectar en un espejo, en una pantalla, perdón. Uno pone una pantalla acá, si uno pusiera una pantalla acá, uno puede ver la imagen. ¿Sí? Puede ver la imagen en una pantalla. ¿Qué es lo que pasa en un cine, por ejemplo? ¿De acuerdo? Uno ve la imagen proyectada. ¿Bien? No sé si están acostumbrados ustedes a los aparatos de diapositivas. Bueno, los aparatos de diapositivas también me dan, no sé si se acuerdan lo que era un aparato de diapositivas, se acuerdan si alguna vez lo vieron, si en su casa hay alguno. Es una lente, pero no importa. Los rayos convergen, los rayos reales convergen y se forma una imagen real, por lo tanto se puede proyectar en una pantalla. ¿Está? A eso se llama imagen real. No sé si quería decir algo más. Y además, se achicó, vean. Se achicó, entonces está reducida la imagen. Bien. Puedo cambiar. Vamos de nuevo. Tenemos una imagen real y reducida. ¿Qué más? Ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si ponemos en un mismo espejo cóncavo. Ahora ponemos el objeto a una distancia menor que la distancia focal. ¿Cómo se forma la imagen? Y bueno, igual que hicimos recién. Vamos a formar la imagen trazando los rayos principales, ¿no es cierto? Entonces tracemos los rayos principales. El primero, el que pasa por el centro y no se desvía, entonces va y viene. Acá está la flechita, el que va y viene. Primer rayito. El segundo rayito, el que pasa por el foco, ¿sí? El que, fíjense que acá no parto, el rayo no parte de la punta de la flecha, sino que es el rayo que, pasando por el foco y por la punta de la flecha, incide en el espejo. ¿Cómo se refleja ese, habíamos dicho? Ese se refleja horizontal. Bien. Y el tercero es el que incide horizontalmente y se refleja pasando por el foco. Y ahora estamos en problema porque de este lado, fíjense que los rayos reflejados, el celeste, el verde y el rojo, no se juntan de este lado. Y si no se juntan de este lado, como pasaba en el espejo plano, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prolongarlos a los rayos. Prolongo para atrás del espejo el rayo azul, el rayo verde, prolongo las reflexiones, ¿no? Fíjense, la horizontal es la reflexión del rayo incidente, y esta que pasa por el foco roja es la prolongación del rayo reflejado, perdón. Yo prolongo los rayos ya reflejados, después que incidieron, reflejaron y los prolongo. Y ahí sí se juntaron los tres, ¿no es cierto? Y se juntan los tres y me da una imagen. Es una imagen que está del otro lado. ¿Sí? Entonces, que se forma por la prolongación de los rayos reales. O sea que es una imagen virtual. Y además está aumentada. Quiere decir que cuando yo pongo un espejo, y es derecha porque está en la misma dirección, está paradita, digamos, igual que el objeto. Por eso se le llama derecha. Entonces, si yo pongo un objeto entre la distancia focal y el vértice en un espejo cóncavo, puedo obtener una imagen virtual. Pero si al objeto lo corro para atrás del foco,
las imágenes que voy a tener van a ser reales e invertidas. O sea que de este lado para atrás, del foco para atrás, imagen real e invertida. Del foco hasta el vértice, imágenes virtuales y derechas, ¿está bien? Y aumentadas. Del otro reducido. ¿Queda claro? Y lo mismo, los tres rayitos. El que pasa por el centro no se desvía, el que incide pasando por el foco se refleja horizontalmente, y el rayo que incide horizontalmente se refleja pasando por el foco. ¿Estamos? ¿Se entiende? Y ahora Sí, entonces profe. pasemos a los espejos convexos. No me estoy apurando. Vamos bien. Si pasamos Sí, a los sí. espejos convexos, tenemos el foco y el centro de este lado. ¿Bien? Profe, perdón que le Sí, interrumpa, pero dale. esto es, todo esto es convexos y cóncavos en dos Sí, dimensiones, ¿no? No es sí, claro. pensando que es como una lámina, como si fuera casi como cortando un tubo a la mitad. No es necesariamente cortando un círculo a la mitad. Sí, es una esfera. lámina, Brian, no es un tubo, no es un tubo, no, es una esfera, como le dice el dibujito primero. Uy, espérame. El dibujito primero, ahora anda todo. Ese dibujito es una esfera. Entonces, cuando uno se ve frente a un espejo esférico, no sé si me ves a mí la cara, uno tiene un pedacito de esfera al frente, ¿de acuerdo? Es un esquema el plano. Esto que estoy haciendo yo es un esquema. Estoy dibujando un espejo plano en esquema. Es un espejo esférico, digo, en esquema. Claro, entonces ¿No? todas estas líneas que nosotros estamos viendo, o sea, todos los esquemas que estamos viendo son de Sí, costado. ¿Se podría trazar exactamente las mismas líneas, estas significativas, las más importantes, las principales? ¿Se sí. podría trazar mirándolo desde arriba igual? Mm, mirándolo desde arriba, no te estoy comprendiendo bien, pero Porque se supone que si, o sea, vos tenés una esfera y la cortas a la esfera que te quede como el platillo ese. sí, Te tiene que quedar, o sea, tenés que cortarla dentro de todo bien, pero si vos la ves de costado, la ves con la misma curva, y después, si la miras desde arriba, la verías con exactamente la misma curva. de arriba. ¿Qué Profe, sería ¿sabés mirarlo desde qué? arriba? Un ejemplo de esto no pueden ser estos espejos justamente cóncavos que están en los estacionamientos. Exactamente, sí. En los estacionamientos, antes había en las calles, en las esquinas. En algunas esquinas quedan todavía algunos espejos cóncavos. Digo, convexos son. Creo que son convexos los que están en las esquinas, pero no importa. Sí. Bueno, esto ya lo hicimos, lo del espejo cóncavo ya lo hicimos. No sabría responderte entonces qué es lo que es mirarlo de arriba. En principio, todo está, bueno, ya vamos a ver que la ecuación. En principio uno puede hacer un corte de lo que está viendo. Estás haciendo un corte en 2 dimensiones de lo que pasa en 3. De acuerdo, vos tenés, vos tenés que trazar el eje óptico siempre en el centro, es un diámetro de la esfera, y te tenés que parar en el eje óptico para mirar, en todo caso. Podés estar mirando desde arriba, desde acá, por ejemplo, pero vas a ver exactamente lo mismo. Los rayos llegan a tu ojo. El asunto es cómo llegan a tu ojo los rayos reflejados. Si yo pongo el Claro, ojito, acá no lo puse, si yo pongo el ojito acá, me va a llegar este rayo y este no. Me van a llegar el conjunto de rayos que están cerca de mi ojo. Porque yo estoy acá esquematizando 3 rayitos, pero acuérdate que son infinitos rayos. Entonces, de acá salen un montón. Entonces, todos los que se reflejan y van a mi ojo, acá yo lo voy a ver, pero voy a ver la imagen en el mismo lugar. ¿Está? Creo que por ahí, no sé si por ahí viene la cuestión. o Pero sea, sí, es un esquema plano de lo que ocurre en 3 dimensiones, sí, por supuesto. claro, o sea, yo más que nada veía, la pregunta es, no necesariamente porque la flecha te muestra dónde estás parado, o sea, o donde uno pone la imagen, pero, o sea, a lo que yo me refiero es que ponele si nosotros estamos parados en C y el punto Sí. C, o sea, nos muestra la parte de arriba de nuestra cabeza, supongamos. Entonces, Ajá, o sea, a eso me refiero, como que si lo estuviéramos viendo casi como panorámico. no te estaría entendiendo, no importa. Está bueno. Por ahí, si me hicieras un dibujito, por ahí te entendería.
Bueno, Sí, después te capaz mandamos tengo un el- dibujito. Dale. Seguimos. Espejos convexos, entonces. Para los espejos convexos hacemos exactamente lo mismo. Para determinar la posición de la imagen a través de un espejo convexo, hacemos exactamente lo mismo. O sea, trazamos los rayos principales. Pero en este caso pasa algo raro, porque el foco y el centro están del otro lado. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar los rayos principales? Bueno, ¿sí? Ese rayo que sale de la punta de la flechita, siempre vamos a pensar en la punta de la flechita como fuente puntual, y como no se distorsiona la imagen, la base de la flechita va a estar en línea recta con la punta de la flecha, así que eso no lo aclaré, pero fíjense que no hay distorsión, no se dobla la flecha, siempre la flecha está derecha. Bueno, entonces, pensemos entonces que sale un rayo de la punta de la flechita apuntándole al centro, como este. Entonces, sale el rayo ese que apunta al centro. Entonces, esa es la normal. Esa es incidencia normal. Ese es el rayo que no se desvía. Incide y refleja así. ¿Está? Pero le apunta al centro. Entonces, ya no es el rayo que pasa por el centro, sino es el rayo que le apunta al centro, el que no se desvía. ¿Mm? ¿Se entiende? Segundo rayito. El rayito que pasa por el foco ya no pasa más por el foco está del otro lado del espejo. Entonces es el rayito que le apunta al foco. Ese rayito le apunta al foco. ¿Cómo se refleja si le apunta al foco? Y se refleja horizontal. ¿Bien? Casi lo mismo. Y hago la prolongación del rayito que se refleja horizontal. ¿Bien? El tercer rayito es el que incide horizontal. Se va a reflejar pasando por el foco, pero no puede pasar por el foco. Entonces se va a reflejar como si viniera del foco. Entonces esa es la dirección que viene del foco, y entonces el rayo reflejado es ese. ¿Se entiende? Entonces tenemos los tres rayitos que se juntan detrás, hacemos la prolongación, perdón, y fíjense, la prolongación de los tres rayitos reflejados me da en este punto. Acá se cortan los tres rayitos reflejados, la prolongación de los reflejos. Y entonces en ese punto se forma la imagen virtual. Pero en este caso la imagen virtual está reducida. Es de derecha y está reducida. ¿De acuerdo? Entonces, acá está, digamos, cómo le tendríamos que decir para que ustedes se acuerden a la hora de trazar los rayos. Como les acabo de decir. El rayo que pasa por el centro no se desvía cuando se refleja, pero no pasa por el centro. Entonces acá tenemos que decir, y acá no lo cambie, el rayo que le apunta al centro, tendría que haber puesto acá, ¿sí? El rayo que le apunta al centro, que acá ponemos apunta al centro, no se desvía cuando se refleja. ¿Bien? Nuevo. Entonces, el rayo que incide apuntando al foco, el verde, se refleja horizontalmente, y el rayo que incide horizontalmente se refleja como si viniera del foco. ¿Está claro? El reflejo del objeto lo daríamos reducido, exactamente. El reflejo se ve reducido. Y para cualquier posición del objeto, para cualquier posición P del objeto, vamos a tener imágenes virtuales a través de los espejos convexos. Entonces los convexos siempre me van a dar imágenes virtuales derechas y reducidas. Los que cambian de acuerdo a la posición del objeto, ¿sí? Los que pueden dar imágenes reales o virtuales son los cóncavos. ¿Está claro? Bueno. Profe, perdón Sí. que te Dale. siga haciendo preguntas. Pero, Sí. o sea, el rayo que apunta hacia el centro, Sí. incide, o sea, el punto, ¿sería perpendicular a la tangente en ese punto? Claro. ¿Sí? Listo, listo, listo. Es un radio. Este es un radio, es la prolongación del radio de la esfera. Ah, claro, Entonces, claro, listo, listo, listo. es Gracias. como siempre. Entonces es perpendicular a la tangente. ¿Estamos? Bien. Profe, disculpe, dijo que los convexos siempre dan imagen virtual y reducida, ¿no? Sí, sí. Eso dije. Los cóncavos no. Entonces, convexos.
No, los cóncavos dan, depende de dónde se coloque la imagen, ¿no? Tal Si cual. es Depende de dónde se antes coloque, del foco o después del foco. depende de dónde se coloque el objeto. Sí, antes o después del foco. Sí, señor. Bueno, y esto es lo último de hoy. Hay una forma analítica de determinar la posición del objeto, perdón, de determinar la posición de la imagen si tenemos la posición del objeto P. ¿No es cierto? Entonces acá les hice el dibujito con todas las distancias. Nuestro objeto es este, está a una distancia P del vértice y tiene una altura H, es la altura de nuestro objeto. PH es lo que sabemos y lo que podemos medir. ¿De acuerdo? Ponemos el objeto, sabemos la altura y la distancia a la que le ponemos del vértice. Son nuestros datos, digamos. Y tenemos que calcular Q, que es la distancia de la imagen. Y además tenemos que saber si Q es real o si es virtual. ¿De acuerdo? Perdón, tenemos que saber si la imagen es real o virtual. Y entonces, ¿cómo hacemos? Acá tenemos todas para hacer la deducción de la ecuación de los espejos esféricos. Todos los datos necesarios. Fíjense, trazamos el rayo principal número 1, que es el rayo que no se desvía, que pasa por el centro. ¿Bien? Y trazamos un segundo rayo que no es ninguno de los rayos principales. Para hacer esta demostración, entonces trazamos el rayo este que apunta justo en el vértice. Apunta en el vértice, se refleja, y entonces en el corte de los dos rayitos reflejados está la imagen. ¿Está? Tenemos entonces con el trazado de este rayo, determinamos la imagen, a dónde está. Entonces, ¿qué tamaño tiene esta imagen? H' y qué posición Q es lo que vamos a determinar analíticamente. ¿Estamos? Bueno, entonces, lo que les dije, podemos calcular analíticamente la posición y el tamaño de la imagen que se forma a través de un espejo esférico. ¿Bien? Entonces, primero que nada, antes que todo, la convención de signos que vamos a utilizar, que no es igual en todos los libros, pero esta es la más usada. Las distancias que están del lado del objeto se consideran positivas. Es decir, P es positiva, porque está del lado del objeto, obviamente. P siempre es positiva. Pero Q puede darnos una imagen real o una imagen virtual. Entonces, cuando la imagen es virtual, Q está del otro lado, entonces Q es negativa. ¿De acuerdo? Cuando tengo un espejo convexo, el foco y el centro están de este otro lado, no están del lado del objeto. Entonces el foco, la distancia focal es negativa. ¿Se entiende? Acá en el espejo cóncavo, todo es positivo. Siempre que la imagen de real. ¿De acuerdo? Entonces las imágenes reales siempre tienen Q, distancias positivas. Las imágenes virtuales siempre tienen distancias negativas. El foco es una distancia negativa cuando el espejo es convexo. ¿De acuerdo? Y para las alturas, ¿qué convención de signo tenemos? Y como el eje Y, digamos. Cuando está para arriba, es una imagen de derecha, la altura es positiva, pero cuando está invertida, la altura es negativa. ¿De acuerdo? Esa es nuestra convención de ahora en más. Para hacer los ejercicios, espero que la tomen igual. Entonces, ¿qué es R? Entonces ya sabemos que es P, sabemos que es Q, sabemos que el C es el centro, que este es el foco, que está a la mitad del radio. La distancia entre C y el vértice sabemos que es un radio. R justamente es el radio de la esfera. Y la distancia focal está al vértice, es la mitad del radio, es R sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces esta R que aparece acá, que no había aparecido antes, es el radio. Q no sería negativa si el objeto está del otro lado del centro. Q es negativa cuando las imágenes son virtuales, que están del otro lado del objeto. ¿Ah? Entonces este lado del objeto es el lado positivo para las distancias y este otro lado es el lado negativo. Cuando tenemos un espejo convexo, este lado es el negativo, por lo tanto el foco es negativo, la distancia focal es negativa, y las imágenes virtuales tienen Q negativo. ¿Ah? Bueno, y entonces empecemos. Para variar, una vez más, empecemos con la deducción, digamos. Más abajo. Bien. Bueno.
no quería hacer eso. R el radio de la esfera, como les acabo de decir. Y entonces ahora miremos los ángulos alfa y tita. Algo parecido a lo que les dije que tenían que hacer ustedes con el espejo plano. Fíjense el ángulo tita. ¿Cuánto vale la tangente de tita? Esta es una deducción que sí tienen que saber. ¿45 grados? ¿Cómo? No, no, tita es cualquiera. Depende de la posición del objeto. Si lo pongo más largo, si lo pongo más lejos, tita va a ser más chiquito. Si lo pongo más cerca, tita va a ser más grande. Tita es cualquiera. Sí, tita es arbitrario. Pero ¿cuánto vale la tangente de tita? Fíjense, la tangente La altura, de tita. la altura del sobre el- objeto y la distancia que Exactamente, tiene la el altura espejo. h de este tita. Primero pensemos en el tita, en el triangulito de arriba, que se forma con el objeto, no con la imagen. Tenemos dos triangulitos, el que se forma con la imagen y el triangulito que se forma con el objeto. ¿Sí? Fíjense, en el triangulito que se forma con el objeto, la tangente de tita es justamente la altura h sobre la distancia p, opuesto sobre el base. Pero en el triangulito que se forma con la imagen, la tangente de tita es la altura h' sobre la distancia q. ¿Se entendió? Ahora fijémonos en el triangulito, en los dos triangulitos que se forman, pero acá con el objeto y con la imagen, pero alrededor del centro. Y entonces calculemos la tangente de alfa para ese triangulito de arriba y para este triangulito de abajo. La tangente de alfa, no, bueno. La tangente de alfa, vayan diciendo que es igual a ustedes mientras yo hago esto. La tangente de alfa, H sobre radio menos P. P menos radio. la tangente de alfa, bueno, acá tenemos, perdón, despejé, de la tangente de tita despejo la cantidad h' sobre h, ¿no es cierto? Paso h dividiendo, q sobre p. Esta igualdad, esta parte de la igualdad, la reordeno y me queda así. La tangente de alfa, fíjense, h es la altura del objeto. Pero la distancia esta al punto C, es justamente lo que les pongo acá. P, la distancia de objeto, menos el radio. Entonces h dividido P menos R. Y la distancia, perdón, y el otro triangulito es h', la tangente del otro triangulito, alfa, h' dividido R, que es el radio, menos Q. ¿No es cierto? R menos Q es ese pedacito que les pongo a veces con una llave. ¿Por qué va el signo menos? ¿Por qué va el signo menos acá? Porque les dije que las distancias, que las imágenes cuando están invertidas llevan el signo menos. ¿Está? De este lado lleva el signo menos porque están las imágenes invertidas. Entonces, de acá también, de esta parte de la igualdad, despejo h' sobre h. Entonces tengo de estas dos ecuaciones, tengo dos expresiones para h' sobre h. O sea que puedo igualar. Igualando y sacándole los signos menos, me queda que Q sobre P es R menos Q dividido P menos R. ¿De acuerdo? Profe, entonces, ¿cuál de todas es la ecuación del radio de la esfera? No hay ninguna ecuación para el radio. El radio de la esfera es un dato. El radio de la esfera es lo que te dan cuando te dicen el foco de tu lente, cuando te hablan de las dioptrías, que todavía no les dije nada todavía, porque cuando veamos las lentes les voy a decir, pero les podría decir ahora. La distancia focal, la inversa de la distancia focal son las dioptrías de un espejo de una lente. ¿De acuerdo? La inversa de la distancia focal. Entonces, cuando a vos te dicen que tenés 2 dioptrías de miopía, si te están dando el radio de tu lente esférica. Pasa lo mismo que para los espejos. ¿Está? Entonces, el radio es un dato. No hay ninguna ecuación para el radio. El radio es un dato de la esfera. Igual que P, que es la distancia del objeto, que lo pones vos, igual que H, que es la altura del objeto que vos lo pones. Entonces, R, P y H son datos. ¿Bien? Igualando entonces estas dos ecuaciones, porque de los dos triangulitos despejo H' sobre H. ¿Está bien? Uno me da esto, otro me da esto. Igualo. Y de esa igualdad uno puede despejar esta ecuación. ¿Quieren que hagamos el despeje? Es muy fácil. Vamos a dejar de compartir pantalla acá, esta vez porque yo quise. Y vamos a
Y vamos a la... Esto. Vamos a... Fíjense, entonces teníamos que, si se acuerdan, no era Q, era P sobre Q, ayúdame usted, a ver, era Q sobre P de nuevo. Control Z. Q sobre P Bien, Q sobre P es igual a R menos Q sobre R menos Q dividido P menos R. menos R, ¿no es cierto? Esa ecuación tenemos. Entonces lo que hay que hacer ahora es, paso multiplicando P menos R, tengo Q, están viendo, ¿no es cierto? Por P menos R, igual a P multiplicado por R menos Q. ¿Está claro? Paso multiplicando este para allá, y paso multiplicando este para allá. Ahora hago propiedad distributiva. Q por P menos Q por R de este lado. Y del otro, P por R menos P por Q. ¿Vamos bien? Ahora reordeno. Fíjense que acá tengo PQ y acá tengo QP. Sabemos que es lo mismo. Quiere decir que tengo QP más QP. QP más QP de este lado, porque paso ese sumando para allá. Y de este lado tengo PR menos QR. El código. QP más QP son 2 QP. Saco factor común R y me queda R no, perdón. Saco factor común R y tengo, perdón, me apuro un poquito. Saco factor común R. Hice mal, porque acá va sumando. Acá va sumando. QR está restando, pasa sumando, ¿está bien? Ahí metí la pata. QP pasó sumando, QR pasó sumando, y entonces ahora sí puedo sacar factor común R, y me queda factor común de P más Q. ¿Vamos bien? Y entonces... Sí, profe, sí se entiende. ¿Cómo? Escucho. Que preguntó si iba bien y sí, sí se entiende, profe. Bárbaro. Y entonces, ¿ahora qué hago? Paso la R para allá dividiendo y el Q por P para acá dividiendo. Y me queda 2 sobre R igual a P más Q dividido P por Q o Q por P. Y ahora distribuyo esto y me queda, fíjense, P dividido P, 1 sobre Q, más 1 sobre P. ¿Cierto? Distribuyo el denominador, acá simplifico P y acá simplifico Q y me queda así. O sea que la ecuación que acabo de poner yo en el PowerPoint es 2 sobre R igual a 1 sobre Q más 1 sobre P. Y 2 sobre R, les dije que la distancia focal era el radio dividido 2. Entonces, la inversa de la distancia focal es 2 dividido el radio. Así que la ecuación de los espejos la ven así. Como 2 sobre R igual a 1 sobre P más 1 sobre Q, o bien 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre el foco, 1 sobre la distancia focal. En general, la distancia focal se mide en metros. Perdón, de nuevo. En general, sabemos que el radio se mide en metros, R se mide en metros. Entonces, la distancia focal, que es 2 sobre R, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades de 1 sobre metro. Entonces, las unidades, así se pone cuando uno habla de unidades, las unidades de la distancia focal es 1 sobre metro, y esto se le llama dioptría. ¿Estamos? Y tenemos la ecuación esta, que es la que nos interesa, que esta es la ecuación de los espejos. Y entonces, sí. Una consulta. Entendí todo, pero no sé de dónde sacó el 1. ¿Qué 1? 1 sobre P y 1 sobre Q. El 2R, ¿de cómo salió? Este es un denominador común, ¿no es cierto? El P sobre Q lo pasé dividiendo. Estaba acá. Q por P lo pasé dividiendo. P por Q, Q por P, lo mismo. ¿No es cierto? Sí.
lo paso dividiendo. Bueno, vamos a dividirlo. Y entonces, voy a borrar acá. Voy a borrar. Borrar. Bueno, no borré. Este. Paso dividiendo. Entonces, ¿qué hago? Me queda P, distribuyo el denominador. P sobre PQ más Q es un denominador común. Ah, listo, entendí, ya entendí. Claro. Listo, gracias, profe. En 1, se simplifica y me queda en 1, ¿no es cierto? Sí, gracias, disculpe. Bárbaro. Entonces, la distancia se mide en metros, la distancia focal en dioptrías, sí, el foco, perdón, se mide en dioptrías, que es 1 sobre metro, y esta es la ecuación de los espejos, que sirve para cuando uno tiene el valor de la distancia del objeto y el radio de la esfera, Profe, puedo calcular, puedo calcular Q, que es la distancia a imagen. Sí, decime. una preguntita. Ahí dice 1 sobre F, al lado de 1 sobre Q. Sí. 1 sobre P, perdón. 1 sobre F. ¿Es igual a la F que hay abajo? Sí, esta, claro. ¿O no tiene nada que ver? No A la sé, F que ajá, está pero- abajo de R sobre R metros. Claro, 1 sobre, fíjate lo que puse en la ecuación. Puse Claro, claro. Pero 2 más abajo sobre R, puso 2 sobre R, como el foco es igual, como la distancia focal es igual a R sobre 2, invertimos esta ecuación, paso este para acá, y me queda 1 sobre F igual a 2 sobre R. Entonces, en vez de poner 2 sobre R, entiendo. 1 sobre Claro, F. claro. ¿Está? Claro, no había visto La el distancia F igual a R sobre 2. Ahí me había equivocado. Bueno, Gracias, claro, profe. exactamente. Justamente la distancia focal es igual al radio dividido 2. ¿Está? Entonces, 1 sobre F, está bien, la distancia focal es igual al radio dividido 2. La distancia focal se mide en metros. Ah, acá lo hice mal, acá lo hice al revés. Acá lo hice al revés, acá tenés razón vos. Me estoy apurando por contestar. Les dije, esto es 1 sobre F, acá lo puse al revés. 1 sobre F y 2 sobre R y se mide en 1 sobre metros. 1 sobre F lo utilizan los constructores de espejo a la distancia, 1 sobre F son las dioptrías que se miden en 1 sobre metro. ¿Ah? 1 sobre la distancia focal es dioptrías. Es D. ¿De acuerdo? Ahí metí la pata. Bueno, entonces vamos a compartir el PowerPoint para terminar. Sí, queremos copiar unas cosas por acá. Bueno, ¿quieres que vuelva entonces? Les digo una cosa más y lo digo copiar. Fíjense. Además, entonces, lo que acabo de decirles es eso, que 1 sobre la distancia focal es 1 sobre P más 1 sobre Q. ¿Qué es lo que está bueno? Entonces, bueno, si yo tengo la distancia focal, que es igual a tener la mitad del radio, y tengo P, puedo determinar Q, que es la posición de la imagen. ¿De acuerdo? Q es la posición de la imagen. Y el foco es la distancia que es igual a la mitad del radio. Pero si se trata de un espejo que es convexo, este foco va a ser negativo, de acuerdo a nuestra convención. Entonces acá va a ir un signo negativo. P va a ser siempre positivo, y la distancia focal esta, F, va a depender si es convexo o cóncavo, que yo le pongo un signo más o un signo menos. ¿De acuerdo? Y Q, por lo tanto, me va a salir positivo o negativa, de acuerdo sea virtual o real la imagen. ¿De acuerdo? Otra cosa que sacamos de acá, esta es la ecuación de los espejos, otra cosa que sacamos de esta misma ecuación que yo ya recuadré, es lo que se llama el aumento lateral. El cociente del H' sobre H es el cociente de la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Si ese cociente es mayor que 1, significa que el espejo agrandó o aumentó. H' mayor que H significa que aumentó el espejo. Y H' menor que H significa que redujo. Pero ¿cómo se calcula? Fíjense, no hace falta tener las alturas para calcular el aumento lateral. Teniendo el cociente de las distancias objeto e imagen, uno puede calcular el aumento lateral. Y ese aumento lateral le llaman, la mayoría de los libros le llaman M. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo saber
Si M es positivo, ¿sí? Hay que ver si M es positivo y Q es virtual. Eso nos da los datos de si la imagen es derecha y aumentada, ¿está bien? O invertida. Ustedes fíjense cuánto tendría que valer. Si esto es negativo, ¿será la imagen invertida o no? Si esto es negativo, la imagen puede ser real e invertida, ¿cierto? Si fuera positivo, tengo el signo menos acá, entonces para que haya un signo, para que esto sea positivo, Q tiene que ser negativo. Entonces, para que sea una imagen derecha, Q tiene que ser negativo. O sea, la imagen tiene que ser virtual. Para que sea derecha, siempre la imagen debe ser virtual. Para que sea invertida, la imagen tiene que ser real, porque P siempre es positivo. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora, ustedes me decían que querían copiar algo. Esto es lo último. Copiemos. Vamos a compartir la pizarra. ¿Qué querían ver? La deducción esta. Partimos de ahí. Partimos de que Q sobre P, esto es lo que está en el PowerPoint. Q sobre P es R menos Q y P menos R. Distribuyen, pasan esto multiplicando y esto multiplicando. Distribuyen, reordenan, todo con signo más. Pasan dividiendo Q por P, simplifican y le queda la ecuación de los espejos, teniendo en claro que la distancia focal es el radio dividido 2. ¿Está? Está clarito. Bien, si dejaron de copiar ya, nos vemos en la clase que viene. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra? Por el momento no, profe. No, Ya vamos acá. Esta semana les prometo que subo la filmina, no se preocupen. Profe, sí. Sí. profe, Voy a no dejar es de sobre- grabar, pero... Ya no está, sobre, entonces. No hay- no es sobre el tema, pero es sobre la cátedra. Por lo menos yo estoy sin aula virtual todavía. ¿Tiene alguna novedad? Ninguna, y me dijo el profe de práctico que también está en la misma. Así que estoy en el horno con eso, pero tengo que averiguar toda esta semana. Ya ahí me voy a poner a tiro esta semana con eso. Bien. ¿Cómo van con el práctico? Cuéntenme, ¿qué están haciendo? Empezamos a ver, bueno, tuvimos el práctico real, tuvimos uno solo, porque el anterior la profe estaba sin luz. Sí. Este lunes tuvimos el práctico y vimos el tema de mediciones y errores. Bien. Vale. Nos Y ya tiró nos dio un tremenda trabajo guía, práctico. profe. ¿Cómo? Tremenda guía nos tiró, un montón. Bueno, pero Ah, es para la mí, guía de para mí es un Educa. montón. Es la que sigue todos los años, la que se sigue todos los años, así que si es la de Educa, la de Educo, está bien, hay que hacerlo. Profe, otra consulta. ¿Usted este PowerPoint lo va a subir a autogestión? Sí, no subí el de la clase pasada ni el de este todavía, o este obviamente que no, pero me voy a poner a tiro ahora y voy a pasarlos a PDF y a los PowerPoint también. Así los tienen, Perfecto, gracias. ¿sí? Y disculpen si me demoro un poquito, pero lo voy a hacer, no se preocupen. Mientras nos dé tiempo antes del parcial, está todo bien. Tiene que ser esta semana, no más. Ok. Profe, Bueno. si yo tengo una duda con el ejercicio que nos dejó de Dale. reflexión, ¿le puedo escribir al privado de WhatsApp o por mail? Por mail, porque WhatsApp mío no lo tenés. Por Ah, mail, creí que estaba en el grupo. Creí que estaba en el grupo. no, podés hacerlo por mail, sí. No estoy en el grupo. Ni quiero estar. Le voy a aclarar. Nos Podemos vemos. conseguirlo y lo agregamos, profe. Mira que Nati está en el grupo. Podemos No me importa. conseguir su teléfono y lo agregamos de prepo. A mí déjenme afuera, por mail todo, por favor. Bueno, profe, entonces nos vemos. Dale. profe, hasta luego. Bueno, profe, chao. No, Para la profe, buen fin semana que de viene. semana. Gracias, Buen fin de profe. semana. Profe, que descanse. Nos vemos, profe. Profe.